Te invitamos a caminar por los senderos del pensamiento crítico y la inteligencia social. Desconéctate y sumérgete en el mundo sentipensante para que no separes la razón del corazón. El lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante, el que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer capítulo de El Ser Sentipensante con Inteligencia Social. Un viaje por nuestro interior y el mundo exterior donde nos reconocemos y reconocemos a los demás. Mi nombre es Jairo Richard Obando, yo voy a estar con ustedes desarrollando este podcast y hoy es nuestro primer programa. Ya hicimos la introducción que espero la hayan escuchado, en donde se pudieron informar acerca de los temas y diferentes tópicos que vamos a tocar en nuestro podcast. Hoy iniciamos este primer podcast titulándolo Dueños de sí mismos, que va a ser una serie de programas. Hoy vamos a tener la parte 1 de Dueños de sí mismos, en donde vamos a hablar acerca del cerebro humano, las emociones, la inteligencia emocional y la inteligencia social. Bienvenidos a la máquina. Así hemos denominado a nuestro cerebro, una fascinante máquina biológica, aún más sorprendente que las más avanzadas invenciones humanas. Hasta hoy todavía el ser humano no ha logrado entender y escudriñar a profundidad y al 100% todas las capacidades cerebrales y cómo estas también se suceden en su interior. Quiero compartir con ustedes una apreciación del neurocientífico colombiano Rodolfo Ginás acerca del cerebro. Él nos dice que la naturaleza del cerebro es la naturaleza de lo que somos. Cuando hablamos de nuestra autonomía, nuestros intereses, nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestros deseos, en fin, lo que somos, es insoslayable no tener en cuenta a nuestro cerebro. Somos seres biológicos, productos de una evolución que nos ha dotado de capacidades respecto a las demás especies. Ahora ubiquémonos precisamente en eso, en nuestra racionalidad única y fascinante, la cual no sería posible sin nuestro cerebro y sus desarrolladas facultades. El cerebro es el órgano eje de nuestro sistema nervioso. Tiene aproximadamente, hablando del Homo sapiens, 500.000 años. Pesa en los hombres aproximadamente 1.350 gramos y en las mujeres 1.250 gramos. El cerebro de la mujer es ligeramente más pequeño que el del hombre. Su peso representa el 2% del peso corporal, recibe del 15 al 20% del flujo cardíaco y utiliza cerca del 20% del oxígeno total. Es decir, esto es una máquina que funciona todo el tiempo, que también le exige bastante a nuestro organismo. Habitan y coexisten en su interior 100.000 millones de neuronas. La mala noticia es que después de los 38 años aproximadamente, empezamos a perder las neuronas debido a nuestro estilo de vida, es decir, tiene que ver mucho nuestro estilo de vida con la pérdida de neuronas. Esta fabulosa máquina llamada cerebro es la responsable de nuestro yo, es decir, de quiénes somos cada uno de nosotros.
a pesar de que la ciencia no ha logrado establecer aún cómo funciona la conciencia, esta está alojada en el cerebro. Sin cerebro no podemos pensar ni sentir, porque el cerebro de cada ser humano está organizado para entender el mundo que lo rodea. En su interior se encuentran órganos encargados de nuestras emociones y también estructuras neuronales que se encargan de nuestro juicio racional que nos convierte en seres sociales. La neurociencia se ha encargado de corroborar científicamente procesos y fenómenos de nuestra mente, así como de desmentir otros. Hoy sabemos, por ejemplo, con certeza que la memoria y el conocimiento residen en amplias redes de neuronas corticales asociadas por la experiencia y el aprendizaje. Además, que la elasticidad cerebral nos permite marcar la diferencia con el cerebro animal gracias al lenguaje y a la predicción. Es decir, la capacidad de adelantarnos a los acontecimientos. El cerebro repone neuronas aún en la avanzada edad. Este es otro tema que es interesante. A pesar de que desde cierta edad empezamos a perderla según el estilo de vida, en la avanzada edad vuelve y repone neuronas. Eso es bien interesante, pero ya pues es un tema muy profundo, mucho más científico que no vamos a abordar aquí en nuestro podcast. También el cerebro desarrolla bajo una estructura de redes que se interconectan entre sí gracias a la sinapsis y producen funciones cognitivas de percepción, atención, memoria, lenguaje e inteligencia. Realmente que digamos estos procesos de la atención, de la memoria, del lenguaje, de la inteligencia, que tienen que ver mucho con nuestro sistema cognitivo, están ahí gracias a todos estos procesos neuronales que continuamente están interconectados gracias a la famosa sinapsis, que es esa conexión que hay entre neurona y neurona. Son miles de millones de neuronas interconectadas haciendo sinapsis en diferentes capas para desarrollar complejos sistemas cerebrales para poder el cerebro asimismo producir el lenguaje, la atención, la escucha y muchas más capacidades que nosotros tenemos como seres humanos. Estos procesos, a medida que se producen, clasifican la información y aprendizaje recibido, además que lo hace jerárquicamente, creando nuevas memorias por asociación de experiencias pasadas. Entonces estamos todo el tiempo conectando experiencias, lo pasado, lo nuevo, lo que estamos viviendo. Siempre el cerebro tiene esa capacidad de estar interconectando las vivencias y experiencias que tenemos. Lo descrito nos indica palabras más o palabras menos que tenemos la capacidad de clasificar nuestro aprendizaje y también nuestras experiencias, lo que hace que sea importante tener siempre presente que cada uno de nosotros, que somos individuos únicos e individuales, tenemos la capacidad de decidir qué contenidos, tanto intelectuales como emocionales, introducimos en nuestro cerebro. Esto es algo fantástico, ¿no? O sea, podemos nosotros autónomamente decidir, algo que tiene que ver mucho o se relaciona con el libre albedrío, pero que no es lo mismo. Es decir, nosotros decidimos qué queremos creer, qué no queremos creer, qué queremos aprender, qué no queremos aprender, y así sucesivamente. Puede que lo anterior suene a disco duro de computador, pero no es así. Un software de laptop, por ejemplo, solo guarda información, mientras que nuestros contenidos mentales y emocionales son reinterpretados todo el tiempo gracias a nuestra experiencia diaria que refuerza o olvida lo que deseemos. Te odio.
Solo eres un muchacho que me hizo reír en una fiesta y ahora detesto tu presencia. Es más, si te acercas a mí e intentas tocarme, gritaré de inmediato. Ya basta de eso, April. ¡Muérete, April! ¡Muérete junto con tu odio! ¡Estúpido inútil! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a golpearme? ¿Para que vea cuánto me amas? ¡Descuida! ¡Nunca me molestaría! ¡No vale la pena lo que costaría hacerlo! ¡No vales ni la pólvora como para hacerte explotar! ¡Eres una esposa que está vacía, que no tiene sentimientos! Dime qué carajo haces en mi casa si tanto me aborreces, April. ¿Por qué entonces te casaste conmigo? Explícame qué haces con mi hijo dentro. ¿Por qué no te deshiciste de él cuando pudiste hacerlo? Dime. Porque escúchame, tengo noticias para ti. Habría deseado que lo hicieras. ¿Alguna vez han presenciado o vivido un episodio como el anterior? Me imagino que sí. Aquí, una formidable actuación de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, extractada de la película Solo un sueño. En esta escena, ellos nos recrean cómo nuestras emociones nos pueden hacer pasar momentos muy desagradables que incluso marquen nuestras vidas. Las emociones son algo que nos está dominando todo el tiempo y que hace parte de ese sentir que tenemos los seres humanos. Aristóteles, el gran filósofo griego, definió las emociones de la siguiente manera. Él decía: toda afección del alma acompañada de placer o de dolor, y en la que el placer y el dolor son la advertencia del valor que tiene para la vida la situación misma. Aristóteles coloca las emociones en el límite del placer y el dolor, y ahí van a estar inmersas todas esas emociones que nosotros sentimos, la tristeza, la ira, el goce, el entusiasmo, la alegría, pero todas van a estar o unas inclinadas al dolor o otras van a estar inclinadas al placer. Entonces él delimitó las emociones entre placer y dolor. Con el paso del tiempo y con toda la evolución humana, pues las investigaciones todavía encasillan a las emociones entre el placer y el dolor, unas emociones que nos causan placer y otras dolor. En los últimos años del siglo anterior y en lo que va del actual, el estudio de las emociones ha estado en primer plano por parte de los neurocientíficos y también por parte de los psicólogos del comportamiento, dando como resultado investigaciones de alto bagaje que han puesto a la inteligencia emocional como punto clave a la hora de resolver problemas de comportamiento social y afectivo. Pero ¿cómo las emociones interfieren en nuestro yo? Para esto es importante dar un breve vistazo al responsable de gestionar nuestras emociones, es decir, al sistema límbico. El sistema límbico es conocido como el segundo cerebro en la escala de los 3 cerebros evolutivos, conformados además por el cerebro reptiliano o primitivo y el cerebro del razonamiento o neocórtex. Recordemos que nosotros como seres biológicos hemos venido evolucionando y nuestro cerebro también evolucionó, y el cerebro inicial fue el cerebro reptiliano, es decir, el cerebro primitivo, el que les sirvió a las primeras especies para poder defenderse, reaccionar ante peligros y demás, pues reaccionaban a través del reptiliano. El neocórtex, que es la capa tercera del cerebro, que es la que nos permite racionalizar y pensar, sería la última en el proceso evolutivo de conformación del cerebro. A través de esa evolución como seres vivos, pues nuestro encéfalo paulatinamente llegó a ese nivel superior que les hablo, que permitió consolidar el lenguaje y también la elasticidad cerebral, que son dos cosas muy importantes en nuestro cerebro. El sistema límbico es el encargado, por ejemplo, de que podamos memorizar,
de que podamos aprender, que tomemos decisiones, que tengamos un equilibrio fisiológico del organismo. También nos ayuda a regular la temperatura, a mantener la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, maneja los niveles de azúcar y es el encargado también y está muy implicado en el manejo de las reacciones emocionales. Es decir, en el sistema límbico radica todo el sistema emocional nuestro. Sus partes más importantes son el hipocampo, el hipotálamo, la amígdala y el tálamo. Estos son órganos que se encargan de muchas de las funciones de las cuales ya hablamos, pero dentro del sistema límbico se encuentra la amígdala cerebral, 2 pepitas de tejido, una a cada lado del cerebro. Aunque no son mayores que una uña, son el centro de mando del cerebro para las reacciones emocionales. Así como lo oyen, la amígdala es el órgano que gestiona nuestras 4 emociones primitivas: la agresividad, la alegría, la tristeza y el miedo. Además que nos alerta sobre los peligros y nos permite reconocer también las expresiones faciales en los demás, facultando nuestra interacción social. Gracias a la amígdala es que muchas veces sabemos si una persona está como enfadada con nosotros o no, o si está interesada en lo que estamos hablando, gracias a esa capacidad que nos da la amígdala de poder leer los rostros. En muchas oportunidades, cuando cometemos imprudencias por cualquier emoción repentina que no podemos controlar, pues es la amígdala la que ha entrado en escena sin pedir permiso al neocórtex. Es ahí cuando, pasados unos minutos, horas o días incluso, nos damos cuenta que fuimos agresivos, compulsivos o, por qué no, extremadamente joviales y cometimos una impertinencia que nos generó un problema en el trabajo o con nuestra pareja, por ejemplo. Y esto ocurre debido a que por milésimas de segundo la emoción es más rápida que nuestra razón en ese proceso neuronal que tenemos al interior del cerebro, ¿no? Que es lo que ya hablamos, en esa sinapsis. Y la señal emotiva llega primero a la amígdala que al lóbulo frontal o neocórtex. Este caleidoscopio de emociones que ocurren en nuestro sistema límbico son vehiculizadas por los célebres neurotransmisores que permiten la comunicación entre nuestras neuronas, generando la famosa sinapsis. Aquí es donde hablábamos de que está esa interconexión entre neurona y neurona. Eso es gracias a estos sistemas de biomoléculas que son los neurotransmisores, que son unas sustancias que lubrican y que están todo el tiempo circulando en el cerebro y son las que ayudan a hacer esa conexión nerviosa entre neuronas. La contemporaneidad nos lleva cada vez más por el camino de las emociones. Nuestro sistema límbico continuamente está trabajando a partir de los miles de mensajes que desde el exterior el sistema mundo nos transmite a través de esa maraña mediática. Estamos todo el tiempo en la actualidad saturados de información, información laboral, información mediática, redes sociales, radio, televisión, periódicos, revistas, podcasts, videos, etcétera. Una cantidad de información que en algunos momentos nos desestabiliza emocionalmente, ¿no? Tantas noticias, guerras, conflictos y demás. Y también han entrado actualmente las emociones a ser muy importantes dentro de la simbología, gracias a los famosos emoticones, ¿no? Que a pesar de que nacieron en la década del 50, de estas figuras que quieren simbolizar las emociones y que las grafican de una manera bien interesante y bien agradable, pues han sido introducidas en todos los lenguajes de la virtualidad y en los lenguajes digitales de las diferentes plataformas de comunicación, y los vemos hoy regados por todas partes simbolizando emociones. ¿Esto qué es lo que nos dice simbólicamente? Que las emociones están ahí todo el tiempo, que son muy importantes y relevantes para nuestra comunicación y también para nuestra forma de actuar, pensar y accionar en el mundo. Y se han involucrado y se han introducido de una manera bien interesante hoy en todas nuestras interacciones digitales y virtuales.
Ahora abordemos el tema de la inteligencia emocional. Entremos a hablar de lo que es la inteligencia emocional un poco más a fondo, después de haber entendido un poco de dónde surgen las emociones y cómo se van produciendo las emociones, pero ahora vamos a hablar más sobre el tema de la inteligencia emocional, es decir, cómo gestionar esas emociones. Este camino para reconocernos y adueñarnos de nosotros mismos es una aventura de encuentros sorpresivos y cambiantes con nuestra propia naturaleza, es decir, la de nuestros semejantes y la de los mundos que nos rodean. Es una lucha contra la expulsión de mentiras aprendidas y heredadas, una experimentación continua de ensayo y error para poder entendernos y comprender a los que nos rodean y la realidad que nos circunda a nosotros mismos. Pero la verdad esto no es fácil, este no es un viaje fácil, es un viaje que nos lleva por senderos y parajes exploratorios, muchas veces intrincados, controversiales, pero también otras veces nos puede llevar por caminos tranquilos y claros con resultados gratificantes. Pero siempre es una búsqueda que demanda al ser sentipensante. Siempre el ser sentipensante va a estar buscando esa manera de encontrar la tranquilidad y de poder con reflexividad y con pensamiento crítico llegar a concebir un manejo de sus emociones. Hay que cuestionarnos con honestidad, hay que enfrentar la ignorancia, porque solo así podemos conocernos a nosotros mismos. La mejor manera de conocernos a nosotros mismos es sabiendo y siendo conscientes de nuestras falencias, que tenemos falencias, que hay cosas que ignoramos, que hay cosas que no entendemos, y solo así vamos a poder conocernos a nosotros mismos, respetarnos y hacer lo propio con cada una de las demás personas en nuestros entornos. Así, de esta forma vamos a administrar nuestras emociones cotidianamente, y es entonces cuando el protagonismo de esta compleja y pertinente actividad requiere del conocimiento, aprendizaje y práctica de lo que investigadores y estudiosos desde principios del siglo XX han considerado el poder de las emociones en una gestión inteligente, que actualmente de manera muy conciliadora e incluyente se ha llamado inteligencia emocional, y nos ayudará en el encuentro con nuestro ser sentipensante. Escuchemos a Daniel Goleman, investigador y escritor, definiendo qué es la inteligencia emocional. Ese es exactamente el objetivo de la inteligencia emocional. A eso se refiere realmente. Primero, creo que es importante darse cuenta de que cada emoción tiene su lugar. Cada emoción es un mensaje importante. El problema empieza cuando las emociones se vuelven muy fuertes o están muy fuera de lugar, son inapropiadas o duran demasiado tiempo. Por ejemplo, si una niña de 8 años se enfada porque no la han invitado a una fiesta, es normal que esté enfadada. ¿Cuánto le dura? ¿Sigue enfadada 2 días después, 2 semanas después? ¿Y su madre? ¿Estará enfadada solo por eso, por esa única cosa? ¿Se despierta a las 2 de la mañana preocupada? Estaría fuera de lugar, es demasiado. Tener inteligencia emocional es principalmente escuchar qué te dicen las emociones y asegurarse de que puedes manejarlo si se está entrometiendo en otras cosas que quieres hacer. En otras palabras, una emoción tiene su propósito, pero luego termina y tienes que seguir adelante. Es claro, el profesor Goleman, en que el manejo de las emociones requiere una gestión importante de parte de cada uno de nosotros. Nos encontramos en una sociedad que cada vez más nos impulsa a la depredación social. Es decir, estamos en una sociedad donde el más fuerte triunfa, el más fuerte alcanza el éxito, toma lo que es tuyo, no demuestres debilidad, haz lo que esté a tu alcance pero consíguelo, voy por lo mío. Estas son premisas que abundan
en los entornos políticos, de negocios, en las empresas, en los medios académicos, en los entornos sociales. Es decir, estamos invadidos, estamos enajenados de la autoexigencia y del individualismo. Y esto lo que hace es generar en todos nosotros ansiedad. El estar constantemente exigidos, medidos bajo una presión de metas profesionales, por ejemplo, sociales, laborales. En las empresas no hacen más sino medirnos. También nos están exigiendo consumir, estar a la moda, estar al día, tener lo último en tecnología, tener lo más fino, tener lo más reciente del mercado. También en las relaciones afectivas nos vemos, están basadas en exigencias. Hoy en día encontramos mujeres o niñas que hablan que si el partido que van a conseguir no tiene dinero, pues entonces no les sirve. Estamos ya llegando a un punto en donde la exigencia del dinero, del consumo y de la apariencia está siendo más importante que las emociones verdaderas. Y esto lo que hace es llenarnos es de ansiedades, que nos arrebatan también la tranquilidad. Y esto conlleva a que comencemos a relacionarnos mal con las demás personas y no tomemos las mejores decisiones. El profesor Goleman nos habla en su libro de lo que él llama secuestro neuronal y de cómo esto ocurre cuando las emociones sobrepasan nuestra racionalidad y como consecuencia accionamos comportamientos como la ira, la agresión, el insulto, la burla y hasta explosiones hilarantes de risa sin sentido. Y al final, en conclusión, nos sentimos descontrolados, incluso avergonzados fuera del sitio o fuera de foco, como solemos decir, porque hemos arruinado la comunicación en milésimas de segundos. Y esto sucede, como lo hablábamos anteriormente, porque en estas circunstancias no es el neocórtex el que responde, es la amígdala que se dispara y actuamos inconscientemente bajo la intensidad de la emoción desatada que realiza el secuestro neuronal mientras volvemos a controlarnos conscientemente. Esto nos ha sucedido a todos. Pero, ¿qué hacer para evitar este secuestro neuronal? Lo primero es aprender a entender nuestras propias emociones. El proceso de aprendizaje para llegar a conocernos es difícil y se requiere valor porque exige reconocer los propios errores, algo que inclusive con una intención de conveniencia y de doble moral siempre han predicado los poderes religiosos, educativos y estatales, pero en el tema que nos ocupa responde a la necesidad del manejo de las emociones y la importancia de examinar nuestros sentimientos y estados de ánimo y entender y saber qué los provoca y cómo poco a poco vamos obteniendo un mejor beneficio de las situaciones. Esto no es fácil. Algunos psicólogos recomiendan tener como una especie de libreta de apuntes o en el teléfono, en la libreta digital, estar como muy pendientes de qué situaciones nos ponen en un estado de hilaridad, que nos provoca mal genio, que nos provoca ira, e ir anotando todas estas circunstancias y momentos para ir analizando el por qué es lo que a nosotros nos lleva a ponernos de esa manera. Lo segundo es controlarse y tener comportamientos asertivos cuando una emoción emerge. Hola, mi amor. Hola. Hola, John. Hermosa, ¿nos das un minuto a solas? Porque me gustaría disculparme con él también. Solo será un minuto. Ok. ¿Ok? Sí. Te llevaré otro vaso. Adiós, John. ¿Acaso intentas pasarte de listo? Te dije que no te acercaras a ella, pero no quieres darte por vencido, ¿no? ¿Cierto? ¿Y quieres que te diga algo de la chica de tus sueños? No solo vino conmigo, y no contigo, sino que también me la voy a coger. La llevaré a mi casa y vamos a coger por todas partes solo porque puedo.
Y sin importar lo que ella haga, siempre volverá conmigo. ¿Qué opinas de eso, idiota? ¡Hey! ¡Ah! ¿Te gusta? ¿Qué les pasa? ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Ven acá! ¡Para acá! ¡Afuera! ¡Fuera! Esta es la típica escena del secuestro neuronal. Alguien nos agrede o nos dice cosas inesperadas y somos presa del secuestro neuronal que ocurre cuando emerge la emoción. Una vez hayamos aprendido a reconocer nuestras emociones, es posible detenernos unos segundos y dar por enterado al neocórtex de la emoción naciente, lo que nos llevará a pasar de un comportamiento impulsivo a uno asertivo según las circunstancias. Esto lo hemos escuchado muchas veces a través de nuestra vida. Cuente hasta 10, ¿no? Cuente 10 segundos, tome aire y cálmese. Lo que sucede es que no es tan fácil. Muchas veces no alcanzamos a contar el primer segundo y ya estamos embargados por la emoción de ira, por la emoción que nos gana y que no dejamos que llegue al neocórtex. Pero esto, si empezamos a trabajarlo con el tercer factor, que es el factor de la motivación, entonces vamos posiblemente a conseguir resultados. Ustedes saben que la motivación es esencial en nuestra vida, es el motor de nuestras actividades y nos sucede muchas veces que cuando no alcanzamos nuestros objetivos tal como los esperamos, surge un sentimiento desalentador que no nos puede llevar emocionalmente, que no nos puede llevar emocionalmente a nada bueno, ¿no? Generalmente nos puede llevar a la tristeza o a la impotencia, al desasosiego, al enojo, a la inseguridad, en fin. Y eso al final nos descompone emocionalmente y nos nubla el entendimiento. Esto es lo que no debemos permitir cuando queremos gestionar la inteligencia emocional, que la motivación se nos baje. Tenemos que estar motivados frente a gestionar la inteligencia emocional y mejorar nuestras reacciones emotivas y nuestro comportamiento frente a las emociones. Y para eso necesitamos una cuota de persistencia y de paciencia, porque las gratificaciones no suelen ser inmediatas y debemos aprender a esperarlas con sabiduría. De esta manera podremos alcanzar a gestionar poco a poco la inteligencia emocional hasta que llegue un momento en que nuestro cerebro se adapte a que cuando tenemos una controversia, cuando tenemos una sorpresa desagradable inesperadamente o cuando al contrario también tenemos una sorpresa muy agradable, sepamos manejar esos impulsos emotivos, esos caudales de emoción de una forma que no nos produzcan inconvenientes con nuestros entornos y que podamos generar soluciones y podamos muchas veces reconducir problemáticas por caminos más asertivos y por caminos mucho más inteligibles para la gente, que lleven a soluciones prácticas y soluciones útiles que aporten a la sociedad. Entonces, desde aquí, desde podcast del Ser Sentipensante, pues queremos que ustedes poco a poco pongan en práctica y que también se pongan al día con todo este tema de la inteligencia emocional, las personas que no se hayan acercado o que si se han acercado lo hagan con más profundidad, porque esto tiene sus resultados en el tiempo, pero gracias a la persistencia y la paciencia. Si desean indagar más a fondo sobre este interesante tema de la inteligencia emocional, les recomiendo los libros de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, también los libros de James W. Williams, Eduardo Sandoval y Travis Bradberry, que son científicos e investigadores del tema que nos pueden aportar mucho conocimiento sobre la inteligencia emocional. Hablemos ahora de la inteligencia social. El encuentro con la inteligencia social es como asistir al nacimiento, crecimiento y desarrollo de un ser
mediante múltiples y continuas relaciones con todos y todo lo que nos circunda. Relaciones que se manifiestan y se materializan por medio de una comunicación inteligente, por ejemplo, que sea coordinada y dirigida a socializarnos para obtener un beneficio propio y para aquellos con los que nos relacionamos. En este complejo proceso evidenciamos el accionar veloz y sabio en nuestro cerebro, en donde las neuronas llamadas espejo observan, descubren e imitan comportamientos en los demás y en concordancia con la inteligencia emocional con la que ya tenemos experiencia y aprendizaje, y nos van encauzando por ese atractivo espacio de la vida social, económica y cultural, y nos enseñan que la inteligencia social es ni más ni menos que puro sentido común. Pero es un sentido común especial, es un sentido común que surge del manejo de muchas habilidades, de muchas experiencias y de muchos aprendizajes. Ahora me permito citarles un pequeño extracto del libro Inteligencia Social de Daniel Goleman. Dice el profesor Goleman, abro comillas, el descubrimiento más importante de la neurociencia es que nuestro sistema neuronal está programado para conectar con los demás, ya que el mismo diseño del cerebro nos torna sociables al establecer inexorablemente un vínculo intercerebral con las personas con las que nos relacionamos. Ese puente neuronal nos deja a merced del efecto que los demás provocan en nuestro cerebro y a través de él en nuestro cuerpo y viceversa. Cierro comillas. Básicamente lo que nos dice Daniel Goleman es que estamos facultados biológica y naturalmente para hacer conexión con las demás personas, es decir, para tener relaciones totalmente armoniosas. El cerebro no está facultado para agredir, para ser violento, para hacerle daño al otro, pero desafortunadamente los contextos culturales son los que van entorpeciendo lo biológico, ¿no? Es la parte evolutiva, es la parte como nuestros órganos, como el cerebro, han evolucionado y tienen esas facultades tan especiales, pero desafortunadamente cuando entramos en el medio cultural, en la sociedad, pues las cosas empiezan a cambiar. De ahí la importancia de entender todos estos factores biológicos y no perderlos, y saber que nosotros somos los dueños de nuestro cerebro y que podemos influir en él de una manera sana y manejar eso a pesar de las diferentes presiones sociológicas, políticas, económicas, culturales, religiosas que podamos tener. Es donde podemos empezar a enaltecer la conciencia y el pensamiento y elevarlo hacia un sentipensamiento con inteligencia social. De manera que, como ven ustedes, no es un trayecto fácil de caminar, no es un camino fácil de trasegar, pero poco a poco, en este podcast, en los diferentes capítulos, vamos a ir explorando esa manera de llegar allá y de tener una vida más tranquila, sin estar presionados por las opulencias, por el marketing, por la política, por todo este mundo mediático, por Hollywood, por la moda, etcétera, etcétera, etcétera. Es solamente una reflexión que vamos tomando mientras llegamos allá. Otro importante psicólogo llamado Howard Gardner definió la inteligencia social en una de sus teorías pioneras de las múltiples inteligencias. Él incluye la inteligencia social como ciertas habilidades para tener una conciencia situacional, es decir, sabernos
desenvolver y saber actuar y comportarnos en todos los ámbitos sociales. Y a su vez también maneja unos preceptos importantes que son la presencia, la autenticidad, la claridad y la empatía. La conciencia situacional, dice Gardner, está determinada por cómo respondemos a situaciones sociales. Esto supone valernos de nuestra intuición e inteligencia para decidir, por ejemplo, si debemos hablar simplemente o callar en una reunión. O para desarrollar nuestra conciencia situacional, también debemos prestarle mucha atención a las señales verbales y no verbales de quienes nos rodean. Por eso es que, dice él, la estupidez situacional consiste simplemente en mantener una posición egoísta e irreflexiva que puede resumirse como malos modales y otras cosas. Esto me trae a colación, me recuerda hace unos días vi una noticia terrible de una señora en Villavicencio que coge el excremento de sus perros y se lo tira a una vendedora de arepas que está ubicada en la calle. La señora, desde su yo, desde su egoísmo, desde su irreflexividad, desde su ignorancia, ¿cómo hace valer su pensamiento social? Botándole excremento a la otra persona. Es decir, un nivel demasiado paupérrimo de valores, un nivel muy triste de lo que puede un ser humano tener en su conciencia, en su corazón, en sus modales y en sus contenidos intelectuales y comportacionales. Este tipo de cosas, ¿qué es lo que sencillamente están denotando? Una carencia de muchas cosas al interior de esta persona y que no cuenta con ese sentido común de entender de que las cosas se pueden dirimir desde otros contextos, sino que simplemente se manifiesta desde su propia estupidez. Y lo peor es que la situación se hace mediática, se hace masiva, luego ofrece disculpas por televisión, pero también desde su propio yo. Ni siquiera alcanzó ella en esas horas que le dieron para poder disculparse, alcanzó a analizar el tema. Y esto lo que nos indica es que personas como estas que abundan, que son miles o millones en este país, en donde nos estamos hoy en día imponiendo desde el yo tengo, desde el yo soy, desde el yo hago, desde el usted no sabe quién soy yo. Entonces esto nos lleva a tener una sociedad totalmente degenerativa. No estamos degenerando cada día más, no estamos construyendo, estamos destruyendo. Cuidadito. Así. Cuidadito. No me la coja así. Mira cómo me bota la mierda el perro aquí en mis arepas. Mire lo que hace. Lina María Quintero madruga todos los días a vender sus arepas, ubicándose a un lado del centro comercial La Primavera de Villavicencio, en el barrio Villa María de clase media alta. Yo me levanto a las 3 de la mañana a arreglar la carnecita y el pollo. Llevan queso, doble queso, queso y jamón. Lina María pasó de ser una vendedora ambulante anónima a víctima del clasismo y la desigualdad social. Ella fue atacada por una residente de la zona que le arrojó el excremento de sus perros en el puesto de comida que tiene y con el cual sostiene a su hijo menor de edad y a su madre. Cuidadito. Así. Cuidadito. No me la coja así. Mira cómo me bota la mierda el perro aquí en mis arepas. Mire lo que hace. La verdad fueron 2 semanas de hostigamiento total por parte de ella. Inesperadamente, por el rechazo que sufrió por la agresión, Lina María recibió un impulso extra gracias a la visibilidad que adquirió, aumentando de manera significativa las ventas de sus arepas. 60, 70, 100 y ahorita ya hoy vendimos 400 y no dimos abasto. Lina se había endeudado en 1.700.000 pesos para adquirir el asador y los elementos para la venta de sus arepas. Este incidente humillante le dio fuerzas para seguir adelante. El sueño con terminar la casa de mi mamá, con terminar mi universidad, con ver a mi hijo ser un gran futbolista. Entre tanto, Natalia Martínez, la agresora, quien aunque se disculpó frente a la cámara de Noticias 1. Me arrepiento totalmente porque pues la ira, no me di cuenta realmente. Repitió a continuación la conducta que la expuso a las críticas. Vamos a tener todo lleno de vendedores, entonces tú vas a vender tu casa.
¿sí? Porque pues ya obviamente no vas a poder vivir acá. Y vas a vender tu casa, pues ¿cuánto te van a dar? 100 pesos. Ella hizo la diferenciación con el barrio en que vive Lina María. Allá tienen vendedores ambulantes por todos lados, que son sus mismos vecinos, sus mismos amigos, sus todo. ¿Por qué no lo puso allá? Natalia se defendió al expresar que no tenía dónde botar el excremento de sus mascotas por la falta de mobiliario urbano. 6 cuadras, ¿sí? Sin una caneca de basura. La agresora, quien paradójicamente fue candidata a edil por el Polo Democrático, al recordarle el desempleo que hay en el país, expresó que en el campo hay mucho por hacer y sugiere trabajos para personas como Lina María. Aquí nosotros en el sector arrocero no conseguíamos personas, ¿sí? Para poder cargar bultos. ¿Ya? Tocó uno mismo. Los seres humanos, claro que estamos llenando espacios todo el tiempo. Y cuando llenamos espacios, les damos significado a esos espacios, porque cada espacio tiene significados y significaciones. Y en estas interacciones, digamos, pensemos cómo nos sentimos nosotros cuando entramos a diferentes espacios. No nos vamos a sentir igual cuando entramos a un tribunal que cuando entramos a un restaurante, por ejemplo. Las interacciones sociales dependen del tipo de espacio en el que habitemos, pero tenemos que estar preparados y tener un comportamiento adecuado para ese espacio. Es decir, si yo estoy en la calle, no quiere decir que porque yo estoy en la calle entonces tengo derecho a que aflore todo mi primitivismo y salvajismo con los demás porque estoy en la calle y no hay normas aparentemente sociales en la calle. Y resulta que sí las hay. Pero a veces nos olvidamos de eso, de que hay normas de convivencia, normas de sociabilidad en cualquier lugar. Y ahí es donde la inteligencia social es muy importante. Podemos citar diferentes espacios para interactuar socialmente. Los espacios públicos como almacenes, parques, centros comerciales, salas de cine, etc. Espacios sociales, por ejemplo una fiesta, donde las personas interactúan más directamente. También está el espacio personal, esa zona de comodidad de cada individuo que varía de acuerdo a cada cultura, nuestros hogares, cómo nos comportamos en nuestros hogares. También ahí debemos tener una inteligencia social y una inteligencia emocional. No quiere decir que porque son mis hijos o porque es mi esposa o porque es mi hermano, entonces lo trato como me venga en gana partiendo de mi yo, ¿no? Eso se ve mucho. Personas que tratan mal a sus hermanos porque tienen más dinero que su hermano, entonces creen que por esta causa pueden maltratar a su hermano o a su madre o a su mamá o a su papá porque tienen menos dinero que ellos. Todo esto es falta de una inteligencia social, de un trabajo de constructividad emocional, social, académica, intelectual. Y a eso tenemos que llegar. Otro espacio, que es tal vez el último espacio, que es el espacio íntimo, el espacio que rodea nuestro cuerpo íntimamente. Y el entrar en el espacio íntimo de una persona supone cercanía emocional y también la interacción sexual. Es otro espacio que hoy en día se está vulnerando. Hoy en día vemos ya a través del internet todos estos chats en donde las personas muestran su intimidad de la manera más vacua, más vacía, todo por ganarse un dinero. Hay una pulsión de consumo que los lleva a exteriorizar su intimidad, su piel, su desnudez de la manera más banal. Y realmente esto es pura falta de autoconocimiento, de afecto propio y de una ignorancia casi que grosera, por no decirlo de otra forma. Pensemos en esas personas que sienten esas compulsiones realmente de permanecer frente a los demás desde su yo y que no quieren pensar un solo segundo en las necesidades del otro. Miremos ahora la presencia. La presencia tiene que ver con la impresión que causamos a los demás. Es la suma de nuestro lenguaje corporal,
apariencia física, nuestro comportamiento, ese carisma que nosotros proyectamos y ese nivel de nuestra energía social, que es una cualidad intangible que atrae o aleja a los demás. A veces es necesario ajustar la intensidad de nuestra presencia dependiendo de la situación social. No podemos ser invasores del espacio de los demás, hay que manejar la proximia, la proxemia, cuando nos acercamos a alguien, una distancia prudente para hablarle, para gesticular, no absorber al otro. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cómo los policías ejercen su autoridad dependiendo de si están almorzando o enfrentando una situación peligrosa, por ejemplo. Ahí vean ustedes que la presencia del policía no es la misma. Uno entra a un restaurante y ve a un policía almorzando y lo ve, sabe que es un policía, pero lo ve como otro comensal que está en el restaurante. Pero si ya no lo encontramos en el entorno o en el espacio de la vía pública, cuando nos van a sacar un parte muchas veces porque tienen la razón, veo personas que se bajan de sus flamantes vehículos alta gama y creen que porque tienen más dinero que el policía, los empiezan a insultar, los empiezan a catalogar como pobres asalariados, que pobrecito porque usted es un policía y yo vengo en mi camioneta de 200 millones, entonces usted no es nadie. ¿Por qué se atreve a sacarme un parte o a decirme que corra mi flamante vehículo de donde lo tengo parqueado? Así estamos pensando hoy en día en este país y en estas sociedades latinoamericanas. Eso es realmente triste, es banal, porque son personas que no le están aportando nada a la sociedad. Otro tema importante es ser auténticos. Debemos entender nuestras verdaderas motivaciones y objetivos. Hay personas que son socialmente inteligentes, pero que tienen menos inteligencia emocional. Estas personas pueden despertar sentimientos de afecto, pero son incapaces de conectarse con los demás a un nivel más profundo. Hay un caso sobre Ronald Reagan, el expresidente de Estados Unidos, que era un tipo que tenía una personalidad muy atractiva a nivel social, manejaba muy bien su inteligencia emocional, su inteligencia social, pero no parecía interesarse mucho por los demás y nadie lo sintió más que sus 4 hijos, que fueron los que finalmente se sintieron siempre maltratados y con una muy baja autoestima debido a que su padre no se comunicaba muy bien con ellos. La inteligencia social, como la emocional, se inicia en nuestra niñez, ya que al poco tiempo de nacidos comenzamos a expresar de alguna forma gestual y visual o sonora lo que nos gusta y lo que no nos gusta, generando respuestas en nuestros padres o cuidadores. Viene luego el jardín, la escuela, en donde nos relacionamos con otros niños y sin darnos cuenta, damos inicio a esa fabulosa alianza entre la inteligencia emocional y la inteligencia social, pero obteniendo aún un mínimo de sincronía de las dos. Acá todavía no las hemos sincronizado, pero vamos creciendo y nos vemos como individuos que socializamos y entendemos a otros, nos comunicamos en un lenguaje similar, el lenguaje social de ellos, y que también nos integramos a él, y que una vez que podemos conocerlo nos da la certeza de que también en nosotros existe la inteligencia social, y que si en un comienzo era prerequisito la inteligencia emocional, ahora y de manera autónoma la inteligencia social en esa interrelación también empieza a ser parte fundamental y nos encausa por nuestras propias emociones y nos da la claridad de que compartimos un tiempo y espacio determinado. Esto es fundamental. Cuando ya salimos de la adolescencia, por eso a nuestros hijos, a nuestros niños, adolescentes, hay que irles enseñando todo el tema de la inteligencia emocional y social para que cuando sean adultos entiendan los ambientes, entiendan los diferentes contextos y cómo pueden comportarse de una manera muy humana, muy solidaria, muy colectiva, no pensando desde su yo, no pensando desde su egoísmo, que es lo que estamos viendo hoy en día. Adolescentes, jóvenes en la universidad que no respetan a sus maestros, que no respetan la autoridad,
que no saben manejar espacios. Uno se sube a los sistemas de transporte público, ve cómo muchachos ponen sus pies sobre los asientos de enfrente. En el Transmilenio los vemos tirados en el piso, sentados, obstruyendo el paso de las demás personas en unas actitudes totalmente asociales, y son muchachos que vienen de recibir una clase en una universidad y uno se pregunta qué están aprendiendo. De pronto mucha información académica y funcional para engrosar las filas de asalariados y de emprendedores, entre comillas, de este país, pero que no los estamos formando más allá de eso. De manera consciente o inconsciente, necesitamos una buena capacidad de adaptarnos a los demás, buscando relacionarnos con equilibrio, porque pues todos tenemos intereses legítimos y de modo recíproco esperamos obtener un beneficio material o inmaterial para entendernos mutuamente. Siempre va a ser así. No nos vamos a relacionar con los demás simplemente por hacerlo. Siempre vamos a estar esperando algo a cambio, un reconocimiento, porque finalmente somos seres pensantes y sensitivos, pero hay que partir de que la otra persona también tiene su historia, también tiene sus emociones, sus sentimientos, sus anhelos y sus objetivos, y entonces hay que entender cuándo podemos y cómo podemos equilibrar eso. Es importante anotar que la madurez de una inteligencia social debe ser enriquecida con una educación y formación por cada ser humano, y que esto vaya hacia una vocación de la cooperación y construcción de acciones colectivas que den resultados para mejorar entornos sociales. Esto lo recalco mucho porque tenemos flamantes abogados, arquitectos, médicos, matemáticos, en fin, profesionales en carreras importantísimas para el funcionamiento económico de la sociedad, pero que no pasan de ser solo eso, profesionales en determinadas ramas del conocimiento, y no han abordado otro conocimiento, no se han seguido preparando, no han querido estudiar otros temas diferentes a lo que les ha servido para generar un ingreso o un salario o montar una empresa, y estamos dejando de lado el conocimiento nuestro, el conocimiento sociológico, humanístico, el entender la sociedad, el cómo funciona nuestra sociedad, en cómo somos dominados incluso. Eso es muy importante para llegar a entender todos los ambientes sociales y manejar una excelente inteligencia emocional y social. La obtención de resultados positivos en este campo de la inteligencia social, pues hay que esperarlos de esas múltiples interacciones sociales que establecemos día a día, que nos demandan esa inteligencia social. Es decir, son asociaciones con muchos talentos naturales o adquiridos. Hay personas que ya tienen un talento natural para ser agradables, tienen un carácter que es agradable, otras que no, pero esto se puede adquirir, se puede manejar si queremos ser agentes de cambio y de bienestar en la sociedad. Estos talentos, que ya sean naturales o adquiridos, de los que los seres humanos disponemos, tenemos que accionarlos con intensidad, ser afectuosos, con miras a integrarnos en estrechas relaciones con los demás y de esta forma conocer a los otros y también darnos a conocer con una intención liberadora, de verdad, que ayude al otro y que también a mí me haga sentir bien. Por ahí hay un aforismo súper trillado que dice: haz el bien sin mirar a quién, que sale mucho de los centros religiosos y de todas estas culturas teológicas, y realmente que es válido para todos los aspectos y sentidos de la vida. La inteligencia social no es fácil de alcanzar, al igual que la emocional, pero hay que trabajar y hay que empezar a buscarla. Hay que tener esa destreza en el buen manejo del lenguaje, por ejemplo. Hay que mirar cómo podemos enseñar a los demás, tratar de incentivar un talento nuestro para la enseñanza, o poseer esa habilidad para el diseño estético, de creaciones artísticas, todas estas cosas que nos llevan a la interacción y que todos tenemos algo de esto. Recuerden que todos nacemos con un arte, por ejemplo, pero hay personas que tienen un arte
y llegan a adultos y no lo descubren. Personas que tienen la habilidad de escribir, de pintar, de bailar, de esculpir, de hacer narrativas, de componer música, pero no le dan rienda suelta a esa espiritualidad porque muchas veces andan inmersos en el mundo de los números, de los negocios, de las ganancias y se olvidan de vivir. A eso queremos apuntar, a eso queremos llegar, a un ser integral, a un ser que no esté pensando solamente en ganar dinero, sin pensar en los demás. Y llegar ojalá a poder establecer con los demás, a través de estas herramientas, pues unos diálogos conciliadores en caso de conflictos para procurar marcos de entendimiento siempre. Es lo que buscamos con la inteligencia social y la inteligencia emocional, marcos de entendimiento, que nacen de nuestro espíritu y de nuestro ser, pero que necesitan obviamente de una estructura intelectual, de un conocimiento profundo de la sociedad, del ser humano, un conocimiento histórico, un conocimiento filosófico. Ya vamos a abordar todos estos temas en otros podcasts. Por ahora, es todo por hoy. Les agradezco el escucharme, el escuchar nuestro podcast, el que se integren cada día más a este podcast y nos envíen también sus impresiones, sus puntos de vista. Acá tenemos espacios de interacción siempre dentro del sano entendimiento, dentro de la cordura y dentro de el respeto, la conciliación y las buenas normas de comportamiento, porque eso es lo que estamos tratando de generar aquí, esta reflexión. Entonces, hasta aquí nuestro podcast de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Nos escuchamos en 8 días con una nueva entrega del Ser Santipensante con inteligencia social. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en esta travesía sentipensante. Te esperamos en nuestra próxima entrega. Hasta pronto.